Buen día, chicos. Esta es la clase correspondiente al viernes 21 de abril. Bueno, en esta clase vamos a iniciar con la extensión del teorema de Green para el caso de regiones que no son simplemente conexas, es decir, regiones que pueden tener agujeros. Antes de hacer esa extensión, vamos a recordar lo que nos dice el teorema de Green. Entonces, este teorema es una relación entre una integral de línea sobre una curva cerrada simple, C, y una integral doble sobre una región plana D, donde D va a ser el interior de esa curva cerrada simple. Pero para poder realizar esta equivalencia necesitamos que la curva cerrada simple sea orientada positivamente, sea suave por secciones, es decir, si estamos trabajando con regiones que sí son simplemente conexas, es decir, que consideramos todos los puntos en el interior de C, como en estos gráficos que muestro aquí, entonces la orientación de C, para que sea positiva, tiene que ser antihoraria. En otras palabras, o otra forma de ver esta situación de que la orientación es positiva, es que la región D siempre está a la izquierda de nosotros cuando caminamos sobre esta frontera, sobre esta curva C. Por ejemplo, en este segundo gráfico tenemos una orientación horaria. En este caso, diríamos que esta orientación, esta parametrización de C no es positiva porque la región D siempre se encuentra a la derecha de nosotros a medida que avanzamos sobre esta curva. Entonces, cuando trabajamos con regiones que sí son simplemente conexas, la orientación positiva se puede asociar con una orientación antihoraria. Va a cambiar un poquito esta situación cuando estas regiones no son simplemente conexas, como veremos en un momento. Entonces, para esas situaciones es mejor pensar esto de que la orientación es positiva en el sentido de que la región D, es decir, el interior de C, siempre quede a la izquierda de nosotros cuando caminamos sobre la curva. Bueno, y esto de que sea suave por secciones es que podemos parametrizar toda la curva C por partes, ¿no? Y que esa parametrización sea continua. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la extensión del teorema de Green a regiones que no son simplemente conexas. Entonces, para eso, vamos a suponer que tenemos algo como esta situación. Tenemos una región D en el que dentro del interior de C1 de la frontera, bueno, dentro de D tenemos un agujero. Entonces, la frontera de D en esta situación sería la unión de C1 y C2. Siguiendo esta noción de que la región D tiene que estar a la izquierda para poder hablar de una parametrización positiva, entonces, en este caso, cuando nos fijamos en la frontera externa de D, por ejemplo en C1, con una orientación antihoraria, obtenemos esto de que la región D esté a la izquierda cuando viajamos sobre la curva. Pero para que la región D se siga manteniendo a la izquierda de nosotros, en el caso de C2, en la frontera correspondiente al agujero, necesitamos que esta orientación sea horaria para que la región D se mantenga a la izquierda. Entonces, con estas orientaciones, una orientación horaria para C2
y una orientación antihoraria para C1, ya tendríamos una orientación positiva para la frontera de D. Ahora pasaríamos a subdividir la región D. Usaríamos un segmento de recta que pase a través del agujero. Entonces tendríamos una situación como esta. Ahora la región D es la unión de D' y dB'. Entonces vamos a mirar a D' y dB' de manera independiente. Veamos la frontera de D'. La frontera de D' está conformada por este segmento, esta parte de la frontera del agujero, este segmento y esta parte de C1. Para que la frontera de D' tenga una orientación positiva, ahora sí D' es, en este caso, una región simplemente conexa, la orientación positiva va a coincidir con una orientación antihoraria. Con una orientación antihoraria, la región de primas se mantiene a la izquierda de nosotros cuando recorremos esta frontera, pero para eso estos segmentos de recta se tienen que recorrer de izquierda a derecha. Por su parte, en el caso de la frontera de D', esta frontera es la unión de este segmento de recta, esta parte de C1, este segmento de recta y esta parte de C2. Para que la frontera de D' tenga orientación positiva, como dB' ya también es simplemente conexa, basta con que sea una orientación antihoraria. Entonces, en este caso, estos segmentos de recta se tienen que recorrer de derecha a izquierda. Ahora vamos a aplicar el teorema de Green en D' y dB' de la siguiente forma. Primero vamos a tomarnos la integral doble sobre toda la región D de esta cantidad. Como D es la unión de dos regiones simples, que son D' y dB', entonces esto a su vez es igual que la suma de la integral doble sobre D' y la integral doble sobre dB'. Sobre estas regiones simples podemos aplicar el teorema de Green, como ya lo vimos inicialmente. Así. Porque D' y dB' cumplen con las hipótesis del teorema. Entonces, para esta parte, tendríamos que esto es igual a la integral de línea sobre la frontera de D1 de esto. Y para esta parte, esto es equivalente a la integral de línea sobre la frontera de dB' de esto. Ahora, la frontera de D', como comenté, pues es la unión de este segmento de recta, este pedacito de C2, este segmento de recta y este pedazo de C1. Es decir, si quisiéramos realizar la integral de línea sobre toda la frontera de D', en realidad tendríamos que hacer 4 integrales de línea. Una sobre este segmento, otra sobre esta parte, otra sobre este segmento y otra sobre esta parte. Y de manera similar para el caso de la integral de línea sobre la frontera de dB'. Tendríamos que hacer 4 integrales. Una sobre este segmento, otra sobre esta parte, otra sobre este segmento y otra sobre esta parte. Ahora, ¿qué pasa sobre estos segmentos? Las integrales de línea que son sobre estos segmentos, ya sea en el caso de estar trabajando sobre la frontera de D' o sobre la frontera de dB', en valor absoluto van a tener el mismo valor, pero como se están recorriendo en sentidos contrarios, lo único que ocurre es que van a tener valor contrario, signo contrario. Entonces, estas integrales de línea, en la suma de las 8 integrales de línea que tenemos por cada
sección se van a anular y solo va a quedar la integral de línea que corresponde a esta parte, la integral de línea que corresponde a esta parte, la integral de línea que corresponde a esta parte de C2 y la integral de línea que corresponde a esta parte de C2. Es decir, esto. Las que ocurren sobre los segmentos se van a anular. Pero C1 y C2 conforman la frontera de todo D, es decir, esta suma en realidad la podemos escribir como la integral de línea de C, donde C es la frontera de D. Y hemos llegado así a la equivalencia de la integral de línea sobre toda la frontera de D con la integral doble sobre la región D, que sería el interior de esa curva C que corresponde a la frontera. Es decir, el teorema de Green para el caso de regiones que no son simplemente conexas. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar este teorema para el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos este campo vectorial en el plano, cuya componente P es menos y entre x cuadrada más y cuadrada, cuya componente Q es x entre x cuadrada más y cuadrada, y vamos a demostrar que la integral de línea de este campo vectorial sobre C es igual a 2pi para toda trayectoria cerrada simple orientada positivamente que encierra al origen. Entonces, como podemos tener una infinidad de posibilidades, podemos dibujar una infinidad de trayectorias cerradas, simples, orientadas positivamente y que encierren al origen, pues nos tardaríamos una infinidad de tiempo para demostrar este teorema. Entonces necesitamos idear una manera para, a partir de una sola parametrización, poder relacionar el valor de esa parametrización con esta integral de línea para cualquier curva C con esas características que nos pide. Entonces, lo que vamos a hacer es, a suponer que tenemos una trayectoria cerrada simple, orientada positivamente y que encierra el origen. Entonces, supongamos algo como esta curva C. Entonces, dada esa, vamos a construir otra curva que sea un círculo de radio A suficientemente pequeño para que quede dentro de esta curva C. Y pues vamos a parametrizar positivamente este círculo, ¿no? Entonces con la parametrización estándar que ya conocemos. Entonces este circulito de radio A con centro en el origen tiene esta parametrización donde T se mueve de 0 a 2pi. Ahora vamos a aplicar el teorema de Green para esta región D, que sería una región que no es simplemente conexa. Y entonces tendríamos que la integral sobre la región D de esta cantidad es igual a la integral de C, que es la frontera externa de la región D, más la integral de línea sobre el resto de la frontera. Pero no podemos usar esta orientación positiva que dimos en la parametrización de C, porque si tenemos esta orientación para el agujero, la región D quedaría a la derecha de nosotros. Entonces, para que quede a la izquierda, necesitamos revertir esta orientación. Para eso simplemente ponemos menos C. Entonces, eso lo único que va a suceder es que va a cambiar el valor de esta integral de línea a un valor negativo al que obtendríamos si mantenemos esta orientación. Bueno, entonces, esta suma de integrales de línea es la integral de línea sobre toda la frontera de C, ¿no? Porque C unión C' o menos C', pues es la frontera
de todo D. Y con esta orientación para el agujero, pues ya sería una orientación positiva de la frontera. Bueno, entonces, usando el teorema de Green, vamos a aplicar esta integral doble sobre la región de D. Ya sabemos que esta integral doble pues, va a ser equivalente por el teorema de Green a esto. Entonces, como las componentes del campo vectorial son estas, vamos a derivar esta segunda componente respecto a X y le vamos a restar la derivada de esta primer componente sobre Y o respecto a Y. Entonces, usando la regla de cociente para derivadas, la parcial de Q con respecto a X sería este denominador al cuadrado y acá en el numerador sería esto por la derivada de lo de arriba con respecto a X, que sería 1, menos el numerador por el denominador respecto a X. Entonces, esta Y cuadrada se haría 0 y la derivada de X cuadrada es 2X. Entonces, reduciendo términos, al final llegamos a esto. Por su parte, la parcial de P con respecto a Y, igual aplicando la regla del cociente, sería menos el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador respecto a Y, que sería 1, más el numerador por la derivada del denominador respecto a Y. Entonces, esto sería 0 y esto sería 2Y. Reduciendo términos, llegamos a esto. Si nos fijamos, esto y esto es lo mismo. Pues quiere decir que la integral doble sobre la región D va a valer 0. Es decir, la integral de línea sobre toda la frontera C va a valer 0. O la suma de estas integrales de línea, que corresponden a la integral de línea de C y más la integral de línea de menos C', va a valer 0. Entonces, todo esto es igual a 0. Sí. Esto, si lo paso del otro lado, pues tengo esta igualdad, pero como usando la propiedad de revertir el recorrido de la trayectoria, lo único que hace es un cambio de signo, entonces esto lo puedo escribir simplemente como la integral de línea de C' de esto. Si nos fijamos, esto es lo que nosotros estamos buscando, la integral de línea sobre esa trayectoria arbitraria C. El valor de esto va a coincidir con la integral de línea sobre el círculo, sobre la trayectoria que corresponde a C', que es el círculo, y esa sí la podemos calcular. Entonces, como coincide el valor, o sea, aquí a lo que hemos llegado es que el valor de la integral de línea sobre C' va a coincidir con el valor de la integral de línea sobre C, sin importar quién sea C. Entonces basta con resolver la integral de línea sobre C'. Entonces vamos a resolver esta integral de línea. Ya tengo la parametrización de C', es esta. Entonces necesitamos aplicar el campo vectorial sobre la curva y hacer producto punto con la derivada de la función vectorial correspondiente a la curva. Entonces, la evaluación del campo vectorial en R de T es poner aquí en Y el valor de A seno de T, en todos los Y's vamos a poner A seno de T y en las X vamos a poner A coseno de T. Haciendo eso tenemos
este vector, punto, la derivada de esta función. La derivada sería menos a seno de t y más a coseno de t j. O en componentes, simplemente menos a seno de t a coseno de t. Hacemos el producto punto. Bueno, antes esto lo podemos reducir. En el denominador podemos factorizar a cuadrada. Entonces a cuadrada multiplicaría coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Y luego a entre a cuadrada, pues simplemente es 1 entre a. Entonces, estas dos expresiones se pueden reducir a esto. Ahora sí hacemos el producto punto con la derivada de r', con la derivada de r, que sería r'. Haciendo el producto punto, estas a's entre a pues se van y nada más nos quedaría menos por menos más seno cuadrado de t más coseno de t por coseno de t, coseno cuadrado de t, que es 1. Entonces, esta integral de línea es la integral de línea de 0 a 2pi, que es el parámetro, es el intervalo donde se mueve el parámetro de 1 de t. Es decir, al final eso vale 2pi. Y como esta integral de línea, su valor va a ser el mismo que el valor de la integral de línea del campo vectorial sobre cualquier trayectoria simple cerrada que encierra el origen, entonces el valor de esta integral es 2pi. Y pues ya, habremos demostrado lo que se pedía. Bueno, entonces ya tenemos el teorema de Green para poder ser aplicado a regiones que no son simplemente conexas. También lo tenemos para el caso en el que sí sean simplemente conexas y también lo tenemos para el caso de uniones de regiones simples. Bueno, entonces ahora vamos a ver dos operaciones que se pueden llevar a cabo en campos vectoriales y que en el caso de la física pues tienen papeles muy importantes, sobre todo en aplicaciones de dinámica de fluidos, electricidad y magnetismo. Entonces, estas operaciones son el rotacional y la divergencia. Y de hecho, vamos a ver en la última diapositiva otra forma de reescribir el teorema de Green utilizando estas operaciones. Bueno, entonces vamos a empezar viendo rotacional. Entonces, si tenemos un campo vectorial sobre el espacio, sobre R3, por eso tenemos 3 componentes. Y tenemos que sus componentes tienen derivadas parciales. Entonces se va a definir el rotacional. También usualmente lo van a encontrar con esta notación. En inglés, core. Va a ser el vector en R3 definido por, y bueno, de esta forma, ¿no? Las componentes del vector correspondiente al rotacional tienen estas componentes que se definen a través de las derivadas parciales de las componentes del campo vectorial. Entonces, para aprenderse más fácilmente los valores de estas componentes, o bueno, esta definición del rotacional, conviene usar el producto cruz. Entonces, para eso vamos a introducir una notación a través de este símbolo, el símbolo de Nabla. Entonces, este símbolo va a ser igual al siguiente vector. Es un vector porque estamos trabajando con los canónicos IJK, pero las componentes de este vector simplemente son operadores de diferenciación. Para la primera componente es la parcial con respecto a X, para la segunda componente es la parcial con respecto a Y, y para la tercera componente es la parcial con respecto a Z.
Es decir, si nosotros aplicamos este operador, este vector, sobre un campo escalar, una función escalar, entonces lo que haríamos es aquí poner la función f, como aplicar este operador a la función f. Entonces vamos a derivar parcialmente con respecto a x para formar la primer componente del vector. La segunda componente sería la parcial de f con respecto a y la tercera componente la parcial de f con respecto a z. Y justamente esto es lo que corresponde al gradiente, ¿no? Que ya teníamos como notación para el vector gradiente justamente esta forma, ¿no? Este símbolo de Nabla por f. Entonces podemos escribir este operador como combinación lineal de los canónicos o en forma de componentes, que se vería de esta forma. Entonces, usando esta notación, podemos recordar más fácilmente cómo se define el rotacional de un campo vectorial sobre R3 si formamos el producto cruz de este vector operación con el campo vectorial. Si nos fijamos, si llevamos a cabo este producto cruz, entonces la primera fila pues son los canónicos, la segunda fila son las componentes de este vector, que es justamente los operadores de diferenciación, y la tercera fila las componentes del campo vectorial. Este es un determinante de 3 por 3, resolviéndolo por menores sería I, que multiplica a la parcial de R respecto a Y menos la parcial de Q respecto a Z, menos J sería la parcial de R con respecto a X, menos, por menos más, la parcial de P con respecto a Z, más, quitando fila y esta columna, más K por el determinante de la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y. Y justamente estas son las componentes que tenemos aquí en la definición de rotacional. Entonces, el rotacional o el curl de F se puede visualizar como un producto cruz. Los vectores que intervienen en este producto cruz son el operador Nabla, cuyas componentes son los operadores de diferenciación, y las componentes del vector, del campo vectorial. Bueno, entonces, bueno, así más adelante lo vamos a ver con más claridad en algunos ejemplos, pero bueno, la razón del nombre de rotacional para este vector es justamente, como su nombre lo dice, asociado a, a cómo rota el campo el campo vectorial. Supongamos que este es el campo de velocidades de un flujo. Y entonces vamos a calcular el rotacional de este campo en algún punto. Lo que nos está indicando este valor, bueno, si se fijan, por definición, el resultado de aplicar el rotacional a un campo vectorial es un vector. El resultado es un vector. Entonces tenemos magnitud y dirección. Entonces, este vector lo que nos indica la orientación del vector es la dirección la dirección del eje sobre el cual el fluido va a estar girando, y la magnitud es la velocidad de giro. Es decir, todos los puntos alrededor de este punto en particular tendrían una orientación antihoraria o positiva en el giro,
alrededor de este eje, y a medida que nos acercamos a este punto X, Y, Z, el valor correspondiente al rotacional nos indicaría la velocidad de rotación. Bueno, de cualquier forma, estas interpretaciones físicas, tanto de rotacional como de divergencia, las voy a comentar con más detalle a través de un par de ejemplos para cada caso la próxima clase. Bueno, entonces vamos a calcular el rotacional de este campo vectorial. Primero, bueno, vemos que es un campo vectorial sobre R3, entonces tiene sentido calcular el rotacional. Lo vamos a calcular a través del producto cruz del operador Nabla y las componentes del campo vectorial. Entonces aquí pongo las componentes PQR y aquí los operadores de diferenciación correspondiente. Entonces, pues como cualquier determinante de 3 por 3, llevamos a cabo el cálculo. Entonces sería I por el determinante del menor, que sería la aplicación de la parcial con respecto a y de menos y cuadrada, menos la aplicación de la parcial con respecto a z de x, y, z. Y así para las otras dos componentes correspondientes. Entonces, al final llegaríamos a este nuevo vector. Un detalle o una observación importante es que la operación de rotacional nos da como resultado un vector. Vamos a ver en un momento que en el caso de la divergencia, eso nos va a devolver un campo escalar. Es algo así como la analogía que se tiene cuando llevamos a cabo un producto punto y un producto cruz. Si recuerdan, cuando hacemos un producto cruz, el resultado es siempre un vector. Cuando realizamos un producto punto, el resultado es un escalar. Aquí esperábamos efectivamente que fuera un vector. Si no nos hubieran dado esta definición inicialmente, sino directamente a través de producto cruz, entonces esperaríamos que fuera un vector. El resultado, dado que el producto cruz siempre genera como resultado un vector. Bueno, el siguiente teorema nos va a dar una manera de determinar cuándo un campo vectorial no es conservativo. Entonces, tenemos que si f es una función de 3 variables que tiene derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces el rotacional del, ¿cómo se llama? Del vector gradiente es igual a 0. Entonces, a partir de este resultado tendríamos lo siguiente. Si f es conservativo, entonces el rotacional de f es igual a 0. ¿Por qué tenemos este resultado? Si se acuerdan qué significa que un campo vectorial sea conservativo, es que existe una función escalar tal que si obtenemos su vector gradiente, las componentes de ese vector gradiente corresponden a las componentes de ese campo vectorial. Eso significa que el campo vectorial sea un campo vectorial conservativo, que proviene del gradiente de una función escalar. Entonces, a partir de este teorema, pues tendríamos que si f es conservativo, entonces el rotacional de f es igual a 0.
Si en lugar de ver esta dirección del teorema, esta implicación, vemos la contrapositiva, es ahí donde podemos observar que este teorema nos da una forma de determinar cuando un campo vectorial no es conservativo, porque tendríamos que, si negamos esta parte, sería que el rotacional de F es distinto de 0, entonces se niega lo primero, que es que F no es conservativo. Ajá. Entonces, la contrapositiva de esto nos dice que si el rotacional de un campo vectorial es distinto de 0, podemos concluir que F no es conservativo. Por ejemplo, vamos a mostrar que el campo vectorial que es el que ya acabamos de trabajar hace un momento, no es conservativo. Ya vimos que este vector pues no es el vector 0, 0, 0. ¿No? Entonces, el rotacional de F pues es distinto de 0, por tanto, no es conservativo. Solo cuando las componentes del, y, del vector a las tres componentes fueran 0, entonces estaríamos en el caso en el que no podríamos determinar si es o no conservativo. Ajá. Muy probablemente sería conservativo, solo hay que verificar que estemos trabajando con una región simplemente conexa. Ujú. Que es justamente lo que vamos a ver en el siguiente teorema. Si F es un campo vectorial definido en todo R3, cuyas funciones componente tienen derivadas parciales continua y el rotacional es igual a 0, entonces F es un campo vectorial conservativo. Es decir, si a partir de la contrapositiva no llegamos a que esta primer parte es distinta de 0, entonces pues no podemos concluir nada. Ajá. O sea, si no se cumple la negación de esto, entonces no podemos concluir la negación de esto. Si el rotacional de F es igual a 0, entonces puede que F sea conservativo o puede que no. Lo más probable es que vaya a ser conservativo. Lo único que hay que determinar es, bueno, si seguimos este teorema, lo único que hay que determinar es si F es un campo vectorial que está bien definido en todo R3. Si lo es, entonces ya podemos decir que F es un campo vectorial conservativo con que tengamos este resultado. Un resultado más general y que se cumple es no solo que F sea un campo vectorial definido en todo R3, de hecho, si el campo vectorial está definido en una región simplemente conexa, ahorita ya como estamos en R3, esa región ya no sería una región plana, sino una región en el espacio. Si esa región no tuviera agujeros, si ese volumen no tuviera agujeros, entonces podríamos decir que la región en la que está definido ese campo vectorial es simplemente conexo. Entonces, si ocurre que el rotacional es igual a 0, entonces podemos concluir que campo vectorial es conservativo. Es decir, es la extensión de este teorema que vimos para el caso de campos vectoriales en el plano. Bueno, entonces vamos a mostrar que este campo vectorial es en R3, es un campo vectorial conservativo y entonces pues nos piden encontrar la función f tal que a la hora de obtener el gradiente coincide con las componentes PQR del campo vectorial. Entonces, para mostrar que es un campo conservativo, vamos primero a determinar el rotacional de F. Entonces, el rotacional de F lo calculamos como este determinante de 3 por 3. Tendríamos este resultado, este vector resultante. Si nos fijamos, se anulan todos estos valores.
Entonces tenemos el vector 0. Tenemos que el rotacional es 0 y estas funciones PQR están bien definidas en todo R3, por tanto, el campo vectorial está bien definido en todo R3. Por este teorema, entonces podemos concluir que F es conservativo. Es decir, existe una función F tal que si le sacamos el gradiente, coincide con el campo vectorial F. Para encontrar esta función F, haríamos lo que hicimos en su momento en un ejemplo de clase. Ya hicimos tanto un ejemplo para el caso de un campo vectorial en R2 como para campos vectoriales en R3. Entonces, porfa, si no se acuerdan, revísenlo. Lo único que lo que hay que hacer es recuperar o construir a partir de esta igualdad a la función f. Como f es conservativo, necesariamente existe una función f tal que si sacamos el gradiente de f, eso debe coincidir con las componentes de f. Pero ¿quién es el vector gradiente? Pues el vector gradiente son justamente estas componentes, las parciales de f con respecto a cada una de esas, con respecto a cada una de las variables. Esto tiene que coincidir con las componentes de f, que son p, q, r. A partir de estas igualdades, nosotros podemos recuperar f aplicando el teorema fundamental del cálculo, la primera parte. Por ejemplo, de la primera igualdad, podemos obtener f si integramos ambos lados respecto a x. Aquí la integral deshace lo que hace la derivada, entonces nada más nos quedaría la función f y solo hay que integrar esta función con respecto a x. Si integramos esto con respecto a x, sería y cuadrada z cúbica por x, más una constante de integración que la pondríamos en lugar de c en términos de y y z, es decir, escribiríamos más g de y z. Luego derivaríamos esa función que acabamos de obtener con respecto a y eso tiene que ser igual a la componente q. Y a partir de esa igualdad podemos ir determinando la constante de integración, esa función que pusimos en términos de yz. Y al final la tercera igualdad nos terminará por definir completamente la forma de la función f. Bueno, entonces ahora vamos a ver la divergencia. Si f es un campo vectorial sobre R3 y las parciales de las tres componentes existen, entonces la divergencia de f se define de esta manera, como la suma de la parcial de p con respecto a x, con la parcial de q con respecto a y, con la parcial de r con respecto a z. Esto utilizando el operador nabla, que recordemos, se ve así. Esto lo podríamos escribir como un producto punto. Sería el producto punto de este operador con las componentes de f. Como todo producto punto, el resultado no es un vector, sino un escalar. En este caso, va a ser una función escalar, un campo escalar. Va a ser una función de 3 variables, como se observa en el siguiente ejemplo. Tengo este campo vectorial, que es con el que hemos estado trabajando los otros dos ejemplos. Vamos a encontrar la divergencia de f. Entonces, simplemente hay que hacer producto punto de nabla con las componentes de f. Entonces, la parcial con respecto a x de la primera componente, más la parcial con respecto a y de la segunda componente, más la parcial de
la tercer componente con respecto a z. Entonces, la parcial con respecto a x de esto, simplemente es z. La parcial con respecto a y, simplemente es xz. Y la parcial con respecto a z de todo esto, pues es 0. Porque esto se vería como una constante en términos de z. Si nos fijamos, esto es una función de varias variables. Siempre va a ser una función escalar. Y como estamos trabajando con un campo vectorial en R3, lo que se va a generar es una función escalar de 3 variables. Entonces aquí lo que les decía, el rotacional de F es un vector, es decir, es un campo vectorial, mientras que la divergencia de F es un campo escalar. Ahora, si F es un campo vectorial sobre R3, entonces el rotacional de F también es un campo vectorial sobre R3, por lo que tiene sentido calcular su divergencia, es decir, la divergencia del rotacional de F. Y de hecho tenemos el siguiente teorema. Si F es un campo vectorial sobre R3 y PQR tienen derivadas parciales de segundo orden continuas, entonces siempre va a ocurrir que, dado este campo vectorial, si obtenemos su rotacional y posteriormente calculamos la divergencia, el resultado siempre es 0. Bueno, la divergencia de un campo vectorial gradiente lo podemos escribir con una notación más reducida usando el operador nabla. Ya vimos que la divergencia se puede ver como el producto punto de este operador nabla, punto, bueno, a lo que se le va a aplicar la divergencia, en este caso el campo vectorial F. Si la divergencia se aplica a un campo vectorial gradiente, ya sabemos que el vector gradiente se denota de esta manera. Entonces, lo que estaríamos haciendo es la divergencia de esto, de este vector. Si f es una función de 3 variables, bueno, la divergencia del vector gradiente de f sería el producto punto del operador nabla con el vector gradiente. El operador nabla se ve así y el vector gradiente de f pues es, déjenme ver, pues lo podemos ver de esta manera, ¿no? Suponiendo que P, Q y R es la función f. Es decir, a ver, déjenme escribirlo. Esto sería la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z. Este es el vector gradiente de f. Si hacemos la divergencia de esto, lo que haríamos sería el producto punto de la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, la parcial con respecto a z, punto, la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y, la parcial de f con respecto a z. Si hacemos el producto punto, sería esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Qué sería? Si hago el producto punto de los primeros componentes, sería la parcial con respecto a x de la parcial de f con respecto a x, es decir, la segunda parcial de f con respecto a x 2 veces. Más esto por esto sería la parcial con respecto a y de la parcial de f con respecto a y, es decir, la segunda parcial de f con respecto a y 2 veces más, y lo mismo para la tercera componente, es decir, tendríamos esto.
Si el vector nabla lo vemos como al cuadrado, es decir, nabla es esto. Si lo vemos al cuadrado, entonces esta forma que tenemos aquí sería como haber aplicado nabla al cuadrado a la función f. Este operador nabla al cuadrado se le conoce como operador de Laplace porque aparece en la ecuación de Laplace, que es una ecuación diferencial muy famosa que van a ver en Matemáticas 4. Entonces tenemos dos formas de visualizar la divergencia de un campo vectorial gradiente, ya sea así, el producto punto del operador nabla por el vector gradiente, o bien como nabla al cuadrado aplicado a f. Entonces podemos aplicar el operador de Laplace a cualquier campo vectorial. Si lo aplicáramos sobre este campo vectorial, tendríamos esto, que serían las segundas parciales de f con respecto a x, 2 veces sobre p, la segunda parcial de q con respecto a y 2 veces, más la segunda parcial de r con respecto a z 2 veces. Y bueno, ya por último, simplemente les puse aquí cómo se vería el teorema de Green para el caso de usar en la notación o en el cálculo el operador de rotacional o de divergencia. Por ejemplo, ya sabemos que el teorema de Green me relaciona una integral de línea con una integral doble. Si estamos trabajando con un campo vectorial de dos componentes, que es lo que hemos visto hasta ahorita para el teorema de Green, son campos vectoriales de dos componentes. En ese caso, el interior de esta curva simple cerrada pues es una región plana. Entonces, vamos a calcular el rotacional de F para esta situación, ¿no? En el que estuviéramos trabajando con un campo vectorial en el plano. Entonces no tendríamos componente Z y por definición el rotacional de F pues se vería como este determinante de 3×3. Si lo calculamos, solo tenemos componente en K y vean cuál es el valor de esa componente. Es la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y, que es justamente el integrando que aparece en la integral doble en el teorema de Green. Entonces, en lugar de escribir esto, podemos poner aquí en el teorema de Green, en la parte de la diferencia de estas parciales, podemos poner el rotacional de F en la componente K. De la misma manera, podemos llevar a cabo el cálculo de la divergencia. Ahí tendremos que meter o recordar cómo se vería el vector normal dada una parametrización o una función vectorial para la curva R de t. Entonces, necesitaríamos la derivada y luego, usando la derivada y normalizándola, construimos el vector tangente unitario y el vector normal lo obtenemos derivando el vector tangente unitario. Entonces, podemos realizar la integral de línea del campo vectorial en la componente del vector normal unitario sobre la curva cerrada C, usando como equivalencia la integral doble sobre el interior
de C, pero a través de la divergencia del campo vectorial. Entonces, esa sería otra forma en la que se podría visualizar el teorema de Green. No es tan directa como el uso del rotacional, porque aquí simplemente sería una sustitución a lo que ya se tiene en el enunciado del teorema de Green, pero si queremos usar la divergencia de F, la equivalencia es con una integral de línea del campo vectorial, pero sobre la componente normal de la curva. Ajá, de la curva simple cerrada que tiene parametrización R de t. Bueno, chicos. Pues entonces con esto terminaríamos todo lo que tiene que ver con el teorema de Green. Como les comenté, la próxima clase, que sería el miércoles, les voy a mostrar un par de ejemplos de rotacional o divergencia o platicar un poquito más por qué los nombres de rotacional y divergencia y su aplicación en el campo de la física, para que encuentren como el sentido de esos nombres de rotacional y divergencia. Pero aún así, más adelante, cuando veamos flujos a través de superficies parametrizadas, es decir, campos vectoriales, pero que pasan como a través, no de curvas como hasta ahorita, sino de superficies que están en forma igual paramétrica. Ahí veremos más ejemplos utilizando rotacional y divergencia. Bueno, chicos, pues entonces aquí terminaría esta clase. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda que tengan de su tarea, ya saben, nos pueden escribir ya sea a mí o al ayudante. No se les olvide, la tarea es para el miércoles. Bye.